Buah, ni idea. Mejor que no lo saquéis. Yo sé que Cerler, ¿no?, es el pueblo más alto del Pirineo aragonés. Entonces, ¿puede ser ese? Supongo que tendrá que estar, no sé, en el norte. Cerler es Ocoa. Pues supongo que para el norte. Puede ser Trama Castilla. En Teruel. El que se esquía, pero no sé cómo se llama. Valdelinares. Atentos a este dato, de los 50 municipios españoles situados a mayor altitud, prácticamente la mitad se encuentran en Aragón y una gran mayoría, 22, en la provincia de Teruel. Los 3 primeros puestos, fíjense, los ocupan Gúdar a más de 1.500 metros, Griegos, que supera los 1.600, y en la primera posición Valdelinares, que roza los 1.700 metros de altitud. Viajamos a la comarca de Gúdar-Jabalambre, al pueblo más alto de España, Valdelinares. Se encuentra oficialmente a 1.695 metros sobre el nivel del mar. Su situación condiciona la vida de sus 87 vecinos, sobre todo por las temperaturas. Aquí la temperatura media anual apenas llega a los 8 grados. María, Juan Miguel y sus 4 hijos saben muy bien de qué hablamos. Chicos, a desayunar. Hace 2 años vinimos a Valdelinares porque buscábamos un pueblo para trabajar y un cambio de aires, y nos salió este trabajo, este pueblo que nos daba trabajo y la casa. Me salió trabajo en Casa Vicenta durante la temporada de esquí, y luego a lo mejor en fiestas o cuando vienen las setas y eso trabajo algún mesecillo más. Yo cuando estoy aquí en invierno trabajo en las pistas de esquí. Trabajo unos meses y luego a limpiar el bosque y pues lo que va saliendo. Lo que más se nota yo creo que es la tranquilidad. La tranquilidad y... El aire que es más limpio. El aire. Los chicos casi no se ponen malos. Como no hay gente, pues no hay mucho virus, no hay mucha contaminación, que digamos. Como estamos un poco aislados, cada vez que vamos a Teruel a médicos o algo, sí que tenemos que comprar y tener pues un poco de todo, porque a lo mejor cada 2 semanas o así no vamos a comprar. Si nos falta algo preciso, vamos a un pueblo de al lado que está a unos 20 kilómetros así, y nos vamos apañando así. Una de las cosas que hemos notado es que como hay menos presión, los alimentos tardan más tiempo en cocinarse. A lo mejor aquí que pone que son 10 minutos, pues a lo mejor tarda 15, o el arroz también sí que se nota. Pues aquí tenemos la estufa, que es la que nos da calor cuando hace mucho frío. La leña la sacamos del campo cuando vamos a limpiar. Luego el ayuntamiento hace como unos bonos y tú por 50 euros o lo que te pidan, tienes acceso a leña gratuita casi. Solo tienes que ir a buscarla y cortarla tú. Aquí en invierno, como suele hacer frío, y en primavera, otoño también, pues les tengo 2 mantas puestas. A lo mejor en julio o julio les quito esta que es más gorda, pero siempre durante todo el año dormimos con una manta. Y los pijamas de manga larga, de pantalón corto y eso poco. Y luego abrigos tenemos por de todas las maneras, porque pues eso, tenemos los de nieve. Para salir a la calle se ponen otros. Buenos días, Pepita. Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Paso? Muy bien. El verano es diferente al invierno, menos gente, más gente de paso, pero normalmente siempre hay gente, no mucha, pero siempre hay gente. Y en fin de semana de invierno mucha gente. Con la estación de esquí mucha. ¿Se nota que estamos en el pueblo más alto de España? Sí, claro. Si no fuera por eso y por la estación de esquí, aquí habría muy poquita gente. Los lunes viene el de la fruta, los martes vienen los representantes de los congelados. En invierno, menos 2 días a la semana, todos los días hay pan. Un día no tienes pan, pues la gente, somos muy pocos, te organizas. María se va a Teruel, ¿qué necesitas? Pues tráeme 2 barras de pan y un paquete de café. O se va Teresa a Linares con su hermana. O sea que la gente sí que echa un poco de menos que no haya todos los servicios, pero nosotros sí que es verdad que te traen todo hasta aquí. Pues aquí vienen unos 14.000 turistas al año. Yo soy la responsable de la oficina de turismo y bueno, mis tareas son muy variadas. Aparte de atender lo que es la oficina a nivel de atención al público, pues también llevamos redes sociales, creamos eventos, hacemos una serie de cosas diferentes. Y nos vamos, que voy a hacer unas fotos a las redes sociales, para las redes sociales. Y subiremos, que está muy bonito en primavera.
Es que no me canso de verlo. Pues es que con estas vistas tan chulas, aunque los inviernos sean duros, merece la pena vivir aquí.